Buenas tardes. Este es la presentación del proyecto final de la materia de métodos numéricos. Nuestro proyecto es modelo de regresión lineal como curva de calibración para cuantificación de proteínas por el método Bradford y cinética enzimática, que es Michaelis y Mentel. Somos el equipo 2 y los integrantes son Erandi Falcón, Edwin Gómez, Ana Guerrero, su servidora, y Laura Rocío Rodríguez. Aquí tenemos el índice que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y como introducción tenemos, ¿qué es la cuantificación de proteínas por el método Bradford? Entonces, el método Bradford es un método colorimétrico para cuantificación de proteínas. Se basa en la unión del colorante azul de Comasi con las proteínas presentes en una muestra. En solución ácida, este colorante puede encontrarse en diferentes pruebas iónicas, pero cuando se une principalmente a residuos básicos de las proteínas, como la arginina, ocurre un cambio estructural en el colorante. Este cambio provoca una transición de color en la solución, que pasa de un tono rojizo a un azul intenso. Entonces, la forma azul de colorante presenta un máximo de absorción en alrededor de 595 nanómetros, por lo que la intensidad del color azul puede medirse mediante espectrofotometría y, como absorbancia a esta longitud de onda. La absorbancia medida entonces va a ser directamente proporcional a la concentración de proteínas que vamos a tener presentes en esa muestra, siempre dentro de un rango lineal. Y para poder cuantificar las proteínas desconocidas, primero se construye una curva de calibración utilizando soluciones patrón de una proteína conocida, generalmente albumina de huevo en este caso, o bovina, y se registra la absorbancia correspondiente a cada concentración. Y con la ley de Lambert y Beer nosotros podemos saber cuál es la concentración de proteínas que tenemos en ese momento. Entonces, a partir de esta curva de calibración, en donde entra el uso de los métodos numéricos, en lugar de asumir un comportamiento ideal, utilizamos interpolación y ajuste de datos para describir matemáticamente la relación entre la concentración y la absorbancia. En este proyecto aplicamos la interpolación de Lagrange y el método de mínimos cuadrados para obtener modelos que representen de manera más precisa los datos experimentales. Ya para de la parte más experimental, uno de los principales requisitos para poder hacer esta curva de calibración, pues es hacer un blanco y nuestras disoluciones patrón. Y los datos obtenidos se grafican y son ajustados mediante el mínimo de cuadrados en un coeficiente de correlación R2, indicará qué tan confiable es la recta obtenida. Normalmente los datos para una curva de calibración son aceptables si son arriba de 0.98. Entonces, para este proyecto final de métodos numéricos trabajamos con datos experimentales reales obtenidos en el laboratorio de bioconversiones, específicamente a partir de la determinación de proteínas mediante el método de Bradford. Entonces, con esto nosotros buscamos mostrar cómo los métodos numéricos permiten interpretar los datos reales, mejorar la precisión de los resultados y modelar procesos que de otra forma serían difíciles de resolver de manera analítica. En este caso, simplemente es como también para hacer una comparativa. En esta presentación les mostraremos cómo se integra el trabajo experimental y el análisis numérico para obtener resultados confiables y hacer esa comparativa. Aquí se muestran los datos que usamos para una curva de calibración, donde se recabaron las absorbancias de 10 concentraciones distintas, en las cuales la diferencia fueron de cada 20 miligramos sobre litro, empezando desde 20 hasta llegar a 200. Esto nos permite conocer una concentración real de azúcares, dándonos una R cuadrada de 0.9552. Usamos el método del polinomio de Lagrange. Utilizamos el polinomio de Lagrange para conocer cuál podría ser la absorbancia esperada en nuestra curva de calibración al variar alguna concentración, con la cual posteriormente podemos calcular la concentración real de los azúcares reductores. Usamos, por ejemplo, 130 de concentración, por lo cual nuestra absorbancia obtenida será de 0.118036.714. Obtención de la velocidad inicial con MATLAB. Se realizó un código que permitirá conocer la velocidad inicial, así como las concentraciones finales a cierta absorbancia. A continuación podemos observar la finalización del código, que nos puede dar los coeficientes del ajuste del polinomio, la ecuación del modelo y la concentración estimada, para que observen la curva de calibración por Bradford. ¿Cómo quedó? Y bueno, decimos algo así como de que se muestra
pues nuestra curva de calibración por Bradford por medio del código en MATLAB. Bueno, aquí mostramos una curva de calibración hecha por el código de MATLAB sobre el método de Bradford. A continuación, seguimos con la discusión de... En el presente trabajo se aplicaron dos enfoques matemáticos completamente dentro del análisis de la cinética enzimática y cuantificación de proteínas por el método de Bradford. La interpolación polinómica de Lagrange para construir la curva de calibración y la determinación de velocidad inicial mediante derivadas numéricas de los datos experimentales de concentración versus tiempo. En cuanto a la interpolación de Lagrange, curva de Bradford, la interpolación de Lagrange permitió obtener un polinomio de grado 9 que pasa exactamente por los puntos experimentales de concentración de albúmina de huevo y absorbancia. Este método tiene la ventaja teórica de reproducir con exactitud todos los valores medidos, lo que garantiza que no hay error de ajuste dentro del rango experimental. Sin embargo, el uso de un polinomio de orden elevado con datos experimentales reales tiende a introducir oscilaciones no físicas entre los puntos, fenómenos de Runge, lo que puede generar valores interpolados poco fiables en las regiones intermedias o fuera del rango medio. Por esta razón, aunque el método Lagrange es útil para fines didácticos y demostrativos, no se recomienda para el análisis práctico de curvas de calibración en química analítica o bioquímica. Por comparación, el ajuste polinómico de grado 2 o 3 mediante el método de mínimos cuadrados proporciona una curva suavizada y más representativa del comportamiento real del sistema, ya que minimiza el error cuadrático total sin forzar el paso exacto por cada punto. Este tipo de ajuste en el que se utiliza habitualmente para obtener la ecuación de calibración y determinar concentraciones desconocidas a partir de absorbancias medidas. Una vez obtenida la relación concentración-absorbancia, los datos de absorbancia en función del tiempo se transformaron en concentraciones y a partir de esta se calculó la velocidad inicial de la reacción mediante derivadas numéricas. Se implementaron tres aproximaciones: ajuste lineal de los primeros puntos experimentales, que asume que velocidad es constante al inicio de la reacción; diferenciación numérica, es el método del gradiente o diferencial, que estima la pendiente de la curva punto a punto; y la derivada suavizada, que aplica un filtro polinómico local para reducir el ruido experimental en las derivadas. Los tres métodos arrojan valores similares de velocidades iniciales, aunque con ligeras diferencias atribuibles al ruido experimental y a la resolución temporal de los datos. En general, la pendiente obtenida por regresión lineal sobre los primeros puntos fue la más estable y físicamente coherente, ya que reduce la amplificación del ruido que afecta a las derivadas numéricas directas. Por su parte, el método de Savitsky-Golay permitió obtener una estimación más suave y continua de la derivada, útil cuando los datos presentan dispersión o fluctuaciones por error instrumental. Para concluir, el método de Lagrange, aunque matemáticamente exacto, no es el más apropiado para curvas experimentales debido a su sensibilidad a errores de medición. En contraste, el ajuste polinómico de bajo grado proporciona un modelo más estable y reproducible para la determinación de concentraciones desconocidas. Por otro lado, el análisis cinético mediante derivadas numéricas permitió obtener la velocidad inicial, parámetro esencial en estudios enzimáticos de las distintas aproximaciones. La regresión lineal sobre los primeros puntos resultó ser la más confiable, al representar la fase lineal inicial de la reacción donde la velocidad aún no está limitada por la disminución del sustrato o la inhibición del producto. En conjunto, ambos métodos matemáticos permitieron caracterizar de forma cuantitativa tanto la respuesta colorimétrica del método de Bradford como la dinámica de la reacción enzimática, destacando la importancia del uso de herramientas computacionales como MATLAB para el tratamiento preciso de datos bioquímicos. Eso sería todo. Muchas gracias.